Buenas tardes a todos y a todas, los aquí presentes, también los que están en streaming siguiendo este acto. Y comenzaré pues mostrando mi agradecimiento al autor de la obra que hoy presentamos. Aquí la tienen, el profesor Santiago Carretero Sánchez, por haberme propuesto estar hoy aquí con todos vosotros para hacer la presentación de su monografía que se titula La responsabilidad del Estado en sus nuevos frentes sanitario, alimentario, energético y de inteligencia artificial. Una obra que ha sido publicada por una editorial de prestigio dentro del mundo académico y científico que es Colex. Ello me mueve a reproducir, si me permite el autor de la obra, con palabras cervantinas, mi reconocimiento y alegría por tan gran honor al celebrarse este acto en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Dice nuestro hidalgo, Don Quijote, ante labradores y doncellas vestidas de pastoras, en un memorable almuerzo en medio de sus aventuras, lo siguiente: entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse que de los desagradecidos está lleno el infierno. Pues bien, mi agradecimiento expreso hoy aquí al profesor Santiago Carretero, con el que me unen, parece mentira cómo pasa el tiempo, casi 20 años, como compañeros dentro del área de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, agradeciendo también expresamente pues, a todos los colegas que se han acercado hoy aquí y que pertenecen a nuestra comunidad universitaria. He de reconocer que siempre me llamó la atención la capacidad de Santiago Carretero para exponer con tono, si me permite, socarrón y acusado sentido del humor, su notable interés por el análisis del derecho positivo desde una visión iusnaturalista, racionalista, dentro de lo que es la filosofía del derecho, posición con la que he de reconocer me he venido identificando en los últimos años. Aunque muchos de los presentes conocéis al profesor Santiago Carretero, me gustaría resaltar algunos hitos de su trayectoria docente e investigadora. Santiago Carretero Sánchez nació en Valencia, por cierto, el mismo año en el que nací yo, y es actualmente profesor titular de Filosofía del Derecho, ya lo he dicho, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, puesto que alcanzó como funcionario en el año 2010. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1990, y se doctora en Derecho en 1994. Antes de llegar al área de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, desarrolló tareas docentes en otras universidades, como la Universidad de Alfonso X el Sabio, la Universidad de Alcalá de Henares y el Centro Superior de Estudios Sociales y Jurídicos Ramón Carande, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Todo ello vino acompañado del ejercicio de la abogacía, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo, derecho civil, en diversos despachos de Madrid desde 1991, lo que justifica hoy plenamente que nos encontremos aquí reunidos al haber sido nombrado, por cierto, árbitro también por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Me gustaría resaltar que entre los años 2008 y 2009 prestó servicio como letrado al servicio de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, habiendo sido designado en 1999 académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Sus artículos, monografías, que no son pocas, han versado hasta la fecha en torno a la teoría del derecho, centrándose en el aspecto, sobre todo jurisprudencial, de la interpretación y también del papel que desempeñan los principios generales del derecho, temas sobre los que versan diferentes monografías y artículos científicos suyos. También ha dedicado parte de su tarea investigadora a la problemática actual de la deontología jurídica en las sociedades profesionales, todo lo cual creo sinceramente que demuestra que estamos ante un profesor inquieto intelectualmente, una persona abierta, creo que con vocación universitaria y también para el desempeño de la abogacía,
y abierto sobre todo a la interdisciplinariedad y a temas de rabiosa actualidad, habiendo llevado siempre a gala el lema de que la filosofía del derecho como disciplina no debe ser o no debe permanecer callada ante los grandes cambios que invaden nuestra vida cotidiana en el siglo XXI. Comenzarías aplaudiendo la publicación de esta nueva obra de Santiago Carretero, felicitando a su autor por haber puesto de relieve que desde la universidad se pueden conseguir también cambios sociales. Esto es, la universidad y el trabajo intelectual que desempeñamos los académicos pueden impulsar cambios sociales relevantes. Ya lo señalaba, ¿verdad?, Marx en su época, cuando enfatizaba que desde el nivel supraestructural también se puede modificar sustancialmente la realidad. En este caso, creo que ello se pone de relieve al reunirse en torno a esta obra una visión marcadamente, diría yo, holística sobre la responsabilidad del Estado en frentes que podemos pensar son muy variados entre sí, sanitario, alimentario, energético, de inteligencia artificial, pero que al final tienen grandes conexiones, lo que permite que el hilo argumental de la obra no se pierda, manteniéndose, podríamos decir, su carácter de unidad. En lo que a la estructura del libro se refiere, consta de dos partes completamente distintas, una teórica, que es la primera, que comprende 15 capítulos, y otra ya de índole práctica, 10 capítulos, y también recoge, o ha querido recoger el autor en su parte final, una referencia a las acciones Agenda 2030, pero dando, eso sí, una visión estrictamente personal del tema, que yo creo que se diferencia de lo que es el discurso tradicional y podríamos decir institucional que estamos acostumbrados a escuchar. Y también recoge un índice de autores y material utilizado a modo de fuentes imprescindibles para la elaboración de este libro. Creo que es todo un acierto que la obra se haya abierto con el principio de responsabilidad del Estado y sus nuevos frentes, concretamente con un capítulo que ha querido titular de esta manera: El Estado en el nuevo contexto. Carretero introduce al lector en el tema de la responsabilidad del Estado. Él parte de la pandemia que vino derivada del COVID y que todos padecimos y se pregunta por la posición que adoptó el Estado, teniendo que responder con decisiones que afectaban de forma notable a nuestros derechos fundamentales individuales como ciudadanos. Si se recuerda, entonces, todas las medidas adoptadas por el Estado giraban en torno a un denominador común: obtener un equilibrio entre la superación de la crisis sanitaria y coadyuvar a la disminución de sus efectos adversos en la ciudadanía, equilibrio ciertamente difícil de conseguir, que somete a examen el autor, dejando a un lado, como ya he dicho, el discurso políticamente correcto. Carretero demuestra una y otra vez en este libro su visión y su misión, las dos cosas, eminentemente práctica de la filosofía del derecho, y analiza también las sentencias del Tribunal Constitucional referidas al primer y segundo estado de alarma. Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021 de 14 de julio y sentencia del Tribunal Constitucional 183/2021 de 27 de octubre, para demostrar cómo el Estado español, debería haber tenido la obligación de adoptar decisiones de forma razonada, motivada y ajustada a derecho. Son muchas las cuestiones que se abordan en el libro, entre otras la decisión de la vacunación masiva a todos los ciudadanos españoles, lo que, como sabemos, limitó la libertad como valor supremo del ordenamiento y, ojo, un ordenamiento jurídico que no es ilimitado y que conduce también al viejo debate como tema, también tratado en el libro, entre la libertad y el orden público sanitario. También estrechamente relacionado con el tema de la salud se encuentra el capítulo 3 de la monografía, rotulado así: Los frentes del principio de la responsabilidad del Estado, la alimentación y el cuidado de esta. El autor se pregunta en estas páginas si la Administración del Estado ha velado y ha estado velando en los últimos tiempos de forma correcta por el deber
de que la salud alimentaria se encuentre garantizada en España. Para responder a esta cuestión, Carretero parte del hecho de que desde 2016 la Agencia Europea de la Calidad Alimentaria, por la Ley 28/2015, dio cumplimiento a un reglamento europeo del Parlamento Europeo y del Consejo para poner orden y unidad en este ámbito concreto dentro de la legislación española. En realidad, como el propio autor indica, las facultades de intervención y control públicos se encuentran sobre todo presentes en la legislación administrativa sanitaria, aunque bien es verdad que dicha intervención encuentra un soporte básico y fundamental en el artículo 43 de nuestra Constitución, cuyo apartado 2 atribuye a los poderes públicos la tutela de la salud pública. Según Carretero, una de las áreas en las que es más patente aquella necesidad de protección para la salud y, consecuentemente, que justifica unas correlativas potestades de intervención de parte de las administraciones públicas es precisamente la producción y comercialización de los alimentos. El autor recuerda la elevada preocupación pública que surgió en los últimos tiempos como consecuencia de algunas crisis alimentarias que recordaremos todos. Por ejemplo, el caso del aceite de colza desnaturalizado, o la encefalopatía espongiforme, o la contaminación con dioxina de determinadas aves, o el caso de la gripe aviar. Hace solo unos días escuchaba a un experto en televisión que nos hablaba de cómo esa gripe aviar se estaba extendiendo a otros animales. Incluso recordaremos la crisis de los pepinos o la crisis de la pesca y captura del atún rojo como crisis alimentarias más recientes, ¿no?, que hemos padecido. Santiago Carretero nos transmite como idea central, diría yo, a modo de mantra en el libro, y de hecho se recorre esta idea pues, de forma transversal, que el Estado ha de respetar el contenido esencial de los derechos, ese núcleo, ese corazón indisponible, y ha de respetarlo al precio que sea, porque a su juicio cualquier medida que recorte ese corazón esencial de los derechos deberá estar siempre necesariamente motivado constitucionalmente y además tener un apoyo constitucional. El autor no deja de preguntarse por el origen y futuro de la responsabilidad del Estado. Según dice con tono irónico, va a existir siempre porque no tiene otra opción. A sabiendas, dice también Carretero, de que históricamente surgió como idea de organigrama y de orden tanto de la vida individual como de la vida colectiva. A mi modo de ver, esta obra goza de una visión claramente holística y podríamos decir que constituye una reflexión de permanente equilibrio entre los dos polos que para mí son los protagonistas de este libro, el Estado, por un lado, y el individuo, por otro, consciente de que el Estado, lo quiera o no, goza en la responsabilidad que desempeña de ciertos privilegios a través de la acción de sus gobernantes. El autor nos recuerda que ya desde el Imperio Romano tenemos conciencia de que el Estado debía tener unas atribuciones, pero también necesarias limitaciones a dicho ejercicio. Carretero se sirve de diferentes hitos históricos, sobre todo en las primeras páginas del libro, para demostrar la evolución que ha seguido el principio de responsabilidad estatal. Así, por ejemplo, no me puedo detener en todos los hitos, pero me ha llamado la atención las páginas que dedica él a la Revolución Francesa, puesto que esta revolución hizo germinar la idea de que el Estado no podía quedar impune nunca, dado que sus actos podían afectar a cualquiera y la magnitud del daño provocado por el Estado tenía necesariamente que provocar reacciones de parte de la ciudadanía, incluso imponiéndole sanciones. Otro de los hitos que analiza en el libro es el de la Revolución Rusa, en donde, a juicio de Carretero, también se vislumbra esa idea peligrosa, ciertamente paternalista, de que todo lo que hace el Estado para el individuo va a ser siempre bueno, puesto que sabe mejor que nosotros mismos cómo deberíamos construir nuestro proyecto vital. El autor apela a que, en el caso de España, es el artículo 9.3 de la Constitución española el que consagra el principio de responsabilidad de los poderes públicos,
colocándose como principio al mismo nivel de relevancia que otros principios tradicionales, como los principios también que vertebran, ¿no?, el eje del Estado de Derecho, que son el de legalidad, el de jerarquía normativa y el de seguridad jurídica, entre otros. Queda así en evidencia en esta obra que no hay Estado de Derecho que no consagre semejante principio, el principio de responsabilidad estatal, aunque lo que el autor subraya es cómo este principio goza actualmente de un poder excesivamente incontrolable, podríamos decir expansivo e incontrolable, como se puede comprobar a raíz de las acciones por parte del Estado como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tampoco el autor disimula su preocupación ante los riesgos que son inherentes al progreso económico, social, tecnológico que estamos viviendo y que terminan convirtiéndonos en nuestros propios enemigos, permaneciendo la doctrina del daño como la esencia de la responsabilidad. El autor explica con acierto, y cito, que sin duda la incorporación de la responsabilidad objetiva, así como la aplicación de la responsabilidad de las personas jurídicas, ha sedimentado una doctrina de la responsabilidad del Estado que, pese a los peligros que vienen, debe permanecer entre los fundamentos del derecho y la filosofía del derecho. Creo que Carretero deja clara aquí su defensa por una perspectiva humanizadora, la cual no se impone de forma dogmática al lector, y esto es lo que me ha gustado especialmente, sino que se somete a escrutinio en los 3 capítulos en los que el autor aborda el tema de la responsabilidad del Estado ante otro de sus grandes frentes, el frente de la inteligencia artificial. Carretero acierta, a mi modo de ver al menos, al preguntarse si el proceso de digitalización imparable, tanto laboral como industrialmente, debería tener unos límites éticos, al tratarse además de un sector que yo creo todos coincidiremos en señalar que no es accesible para todo el mundo, para la gran mayoría de los ciudadanos, no solo por su confidencialidad, sino también porque estamos ante un sector con alta tecnicidad, con altos tecnicismos, podríamos decir. A ello se suma que los vertiginosos avances tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial podrían llegar a crear seres artificiales que adquieren conocimiento de su propio ser y quizás entonces, se pregunta el propio Carretero, con sus extraordinarias capacidades, podrían terminar como legisladores de los ciudadanos que conformamos lo que es la sociedad civil. Siguiendo al filósofo alemán Marcus Gabriel, creo, y esta es mi opinión, que urge luchar por la defensa de una nueva Ilustración, gracias a la cual todo el mundo pudiera recibir una educación ética capaz de afrontar los peligros que supone seguir a ciegas la ciencia, la técnica, resultado, a mi modo de ver, de la insatisfacción permanente del ser humano. Ortega y Gasset ya se ocupó, por cierto, de recordar este aspecto cuando afirmaba que el hombre es esencialmente un insatisfecho y esto, la insatisfacción, es lo más alto que el hombre posee, decía Ortega, precisamente porque se trata de una insatisfacción, porque desea tener cosas que no ha tenido nunca. Esta insatisfacción es algo así, decía Ortega, como un amor sin amada o como un dolor que siento en unos miembros que nunca he tenido. Es por ello, a mi modo de ver, a todas luces deseable y también urgente que esta nueva Ilustración a la que apela Marcus Gabriel no pierda de vista que el verdadero humanismo es aquel que preserva la autonomía personal y protege también la dignidad humana, algo sobre lo que creo estaría de acuerdo el profesor Santiago Carretero. Otro de los grandes retos para el Estado aparece abordado en el capítulo 4 del libro dedicado a la responsabilidad del Estado en materia de trabajo de los ciudadanos, que a mi modo de ver estaría estrechamente relacionado con los temas que trata el autor en los capítulos 8 y 9 dedicados a la responsabilidad del Estado en cuanto a los derechos sociales y su exigibilidad judicial desde el punto de vista nacional español, pero también internacional.
Aquí el autor, de nuevo, con un tono, diría yo, provocador, en aras también de alimentar el debate y animar a la reflexión ius filosófica, explica al lector cómo, desde la epidemia del coronavirus, también la responsabilidad del Estado en materia de despido, de seguridad social, de salud laboral, etcétera, se vio reforzada de nuevo con el único deseo de mantener los niveles de empleo públicos que se recogen en la Constitución española, concretamente en el artículo 9.2, siguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional muy conocida para los que nos dedicamos a este ámbito, la sentencia del Tribunal Constitucional 19/1988, cuyo fundamento jurídico décimo decía lo siguiente: la adopción de normas que tiendan a corregir los efectos dispares en orden al disfruto de los bienes garantizados por la Constitución han de ser preservadas. Pero no solo fue para el mantenimiento del puesto de trabajo pensando en la economía nacional. El Estado tendría también responsabilidad en que ese trabajo poseyera conciliación para la vida personal y que se ejerciera en condiciones de salubridad adecuadas. De ahí que la principal responsabilidad del Estado en el tiempo de la pandemia fuera el hecho de que se pudiera trabajar sin parar la economía nacional de forma segura y se fomentara también el teletrabajo, sin desplazamiento ni convivencia, ¿verdad?, en edificio o local laboral común, medida que, como él y yo muy bien sabemos, ha venido para quedarse en nuestro panorama laboral. Carretero resalta que el andamiaje institucional y normativo en el que se construyeron las relaciones laborales en la era industrial requiere ser repensado por todos, también por el Estado, al no ajustarse ya a la realidad. Según explica el autor, este fenómeno se ha visto agudizado con el tiempo, no solo debido a la pandemia, sino también a la guerra que tenemos más próxima a nosotros, ¿no?, en nuestro contexto europeo, la guerra de Ucrania. Si me permite el autor, me gustaría recordar aquí que junto a otras 60 guerras actualmente activas en el mundo, y tras haberse cumplido el 20 de marzo de 2023 los 20 años desde el inicio de la invasión de Irak, el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordena a sus tropas bombardear ciudades ucranianas e iniciar una cruenta invasión que mantiene un año después y que ya ha dejado decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos, ciudades, como sabemos, bombardeadas, destruidas, y una economía, no solo a nivel nacional, sino internacional, seriamente golpeada. Con razón se ha hablado de la primera guerra de agresión a gran escala en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Con su balance devastador, la invasión rusa a Ucrania se ha convertido, podríamos decir, en sinónimo de profundo sufrimiento y destrucción, aunque, como sabemos, y me gusta decirlo, también de valentía y de solidaridad sin precedentes. El balance en este momento, en que se ha cumplido justamente un año y casi 4 meses de la invasión rusa, es que la guerra se está alargando demasiado y semejante barbarie merece una reflexión que entronca, a mi modo de ver, como filósofa que soy, con la bondad y la maldad del ser humano. Como señalaba Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en un artículo reciente titulado Sobre la duda y la bondad, para quien lo quiera consultar, señalaba que al cumplirse un año de la invasión rusa convenía que dudáramos, que reflexionáramos, que pensásemos que no todo es caínismo, que no somos lobos que nos devoramos, ni hienas que se alimentan de la carroña. Alberguemos, decía, la esperanza de que la inteligencia no ha desaparecido de la faz de la tierra, ni con ella, en consecuencia, la bondad del hombre. Creo que al hilo de estas reflexiones, siguiendo las propuestas de Carretero, en lo que a la responsabilidad del Estado se refiere, resultaría indispensable inyectar una buena dosis de racionalidad, de prudencia, de templanza en la sociedad fragmentada y polarizada que creo vivimos, para afrontar mejor el pasado, presente y futuro de los conflictos bélicos a los que parece que el ser humano no puede escapar. No olvidemos
que culpa y responsabilidad, las omisiones también, porque al final son formas de acción, son siempre, como nos recuerda una y otra vez Hannah Arendt, individuales. Cuando pienso en las guerras pasadas, en las guerras presentes, me viene siempre a la cabeza el cuadro del perro semihundido, o el perro, también conocido así, una de las pinturas negras que formaron parte de la decoración de los muros de la casa, la Quinta del Sordo, que Francisco de Goya adquirió en 1819. El cuadro es un cuadro muy austero, solo presenta la cabeza de un perro escondida o hundida sobre un plano inclinado de ocre oscuro y un espacio vertical en un ocre más claro. La mirada de la cabeza del perro se dirige hacia arriba y podría representar, según los expertos, la soledad o un perro que ladra simplemente frente a un muro. Del mismo modo que los ladridos del perro demuestran ese anhelo de cambio frente a lo aparentemente imposible, tampoco nosotros, como ciudadanos, deberíamos dejar de denunciar las injusticias palpables a nuestro alrededor, porque, como ha destacado recientemente Diego Núñez en una obra que también les recomiendo, de asuntos españoles y europeos, cuando se produce una guerra, la primera víctima de todas, dice Diego Núñez, y yo en esto le sigo fielmente, es la verdad. Y como recordara también Aranguren, el intelectual al final no puede dejar de ser ese aguafiestas moral molesto en su deber permanente de crítica y de denuncia. Pues bien, creo que Santiago Carretero, en no pocas veces a lo largo de esta obra, pero también en otras monografías suyas, hace las veces de ese aguafiestas moral molesto, eso sí, con los pies muy en la tierra, que con un tono directo desea despertar del letargo a su interlocutor. Sus palabras no pueden ser más elocuentes. Les leo. El reto para el siglo XXI es saber si el desarrollo económico, la democracia y la equidad, dice Santiago Carretero, son compatibles o si, por el contrario, los supuestos mandatos de la competitividad económica van a incentivar tendencias negativas sobre los trabajadores, generando un núcleo reducido de personas que están plena y felizmente integradas en la sociedad frente a otras grandes mayorías desposeídas, inseguras, infelices, que sostienen sobre sus hombros, eso sí, los índices del crecimiento económico. También el autor se adentra en el libro en la responsabilidad del Estado por su acción legislativa, advirtiéndonos como ciudadanos de que tenemos constitucionalmente un derecho también a ser indemnizados por ese funcionamiento del Estado que nos ocasiona perjuicios, sean los que sean estos. Es en este capítulo en el que Carretero aborda con magisterio, a mi modo de ver, el tema desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, a la hora de explicar que el régimen español de responsabilidad del Estado legislador es contrario al final al principio de equivalencia. Pero por si esto no fuera poco y suficiente, el autor también se detiene en la responsabilidad política como responsabilidad electoral. Y en relación con este tema, le recomendaría vivamente las páginas en las que analiza la conexión con la ética que tienen las acciones de los sujetos como agentes morales del Estado. En suma, se está refiriendo el autor a la responsabilidad política que se traduce al final en una responsabilidad de tipo moral. Creo que no exagero al afirmar que estamos ante una obra en defensa de los derechos fundamentales que aboga por su protección nacional e internacional, que reivindica la unidad de aquellos y que coloca en el lugar que le corresponde a los derechos sociales, frente a los tradicionales derechos civiles y políticos. Con palabras del propio autor, leo: los derechos sociales, en el marco de un Estado social de derecho, deben trascender de los simples enunciados programáticos y convertirse en principios y fundamentales que sean fines en sí mismos. Buena prueba de que esto ha de ser así viene avalado por las páginas que dedica el autor a la responsabilidad del Estado en materia de educación, otro tema peliagudo dentro del libro y, de nuevo, parte Carretero de nuestra Constitución española, concretamente del artículo 27, cuando se indica en su apartado A1
que todos tenemos derecho a la educación, reconociéndose, por tanto, su carácter universal. Me han parecido sumamente sugerentes y valientes las páginas en las que el autor anima a crear una nueva cultura, un nuevo paradigma, habla de nuevo paradigma, es decir, un nuevo modelo que implique que los procesos educativos puedan ejercerse desde una mirada crítica hacia el orden actual y a partir de ahí sentar las bases para una civilización intercultural. Ojo, que no habla de multiculturalidad, sino de interculturalidad y, por tanto, nos habla también del rechazo que debe existir a la imposición de ideologías en el ámbito educativo que se disfrazan de neutralidad o de adoctrinamientos políticos que también, por desgracia, los encontramos dentro de las aulas. La visión eminentemente práctica del derecho, podríamos decir como trampolín para el cambio social que defiende Carretero, aquí se traduce, a mi modo de ver, en una eminente comprensión de los valores entendidos como valores para la praxis. De hecho, cuando el autor habla de la libertad como una libertad funcional, orientada hacia el proceso político democrático, siempre teniendo como centro al ciudadano. Pero, ojo, Carretero llama la atención de que hoy también la situación es complicada porque asistimos a nuevas formas de ciudadanía emergente. Ser ciudadano, nos dice, ya no significa disponer de derechos políticos, de derechos civiles, de derechos sociales, y esta nueva forma de ser ciudadano implica además superar la dicotomía entre la educación y el trabajo y concebir escuelas desde la vida y para la vida, donde los educandos aprenden el valor del trabajo como generador de capacidades creativas, pero también como generador de capacidades humanizadoras. Y así, bueno, pues desligando lo que es el trabajo de lo que puede representar el concepto de explotación o de alienación. En suma, en este libro, que como vemos es de lo más sugerente, se nos está indicando que ser ciudadano en el siglo XXI supone muchos retos, supone muchas exigencias y, entre otros, también el de crear entre todos un nuevo vínculo, y este tema también es importantísimo en el libro, entre el hombre y su medio ambiente. Según explica el autor, habría que considerar a la naturaleza desde una perspectiva humanizada, lo que exige pasar de una visión antropocéntrica de la vida y del mundo a una visión, nos indica, biocéntrica. Cuestión en la que también se detiene en las páginas previas a la segunda parte, donde ya entra en cuestiones jurisprudenciales de índole más práctica. Creo que esta obra, en consecuencia, y ya voy terminando, también nos ayuda a concienciarnos sobre los problemas derivados del cambio climático, que no son pocos, si tenemos en cuenta el incremento de los refugiados climáticos afectados o el aumento de la pobreza en países menos desarrollados por la imposibilidad de realizar predicciones climáticas que aminoren los efectos devastadores del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que derivan sobre todo del uso de combustibles fósiles. Tenemos así que concienciarnos de una vez por todas de que el cambio climático conecta con cuestiones de justicia social, con cuestiones de legitimidad, también de liderazgo sostenible. Los problemas se están multiplicando en el siglo XXI y ya no basta solamente apelar a la falta de conciencia universal de valores. A mi modo de ver, para que exista un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, este no solo debe observar el problema medioambiental desde el agravio que le produce en un determinado momento de forma puntual y a título individual, sino desde una perspectiva más amplia que le permita entender y sentir como suyos los problemas del resto del planeta, por mucho que se tenga la profunda creencia de que el hombre es el centro y fundamento del universo. De esta manera, la solidaridad, tal y como se conceptúa en la actualidad de forma íntegramente antropológica, en realidad carece, y creo que en esto conecto con el autor, de los elementos necesarios para satisfacer los propósitos de esta nueva perspectiva, la de la solidaridad ecológica, a la que aquí apelo, motivada por la lectura de su libro. Coincidiría, pues, con Santiago Carretero
en que, aunque los Estados siguen siendo los actores más poderosos a la hora de provocar cambios sociales, necesitamos, como sociedad civil, repensar la ley de los pueblos contra el trasfondo de esta emergente y frágil sociedad civil global que está siendo constantemente amenazada por guerras, violencia, intervención humanitaria o por el cambio climático. En palabras de otro valenciano que conoce muy bien Santiago Carretero, Javier de Lucas, significaría que el valor guía, desde mi posición, debería ser el de la solidaridad, ya que los retos que tenemos ante nosotros exigen para su realización una comunidad de esfuerzos. Fue en la era romana cuando se evidenció el surgimiento de una idea más universal de lo que debía implicar la noción de solidaridad. Principalmente podríamos recordar a personajes como Cicerón o como Séneca, grandes baluartes de esta doctrina, los cuales defendían conceptos como los de compañerismo, hermandad, amistad, amor, que debía alcanzar, decían, a todo el género humano. Estimo que para luchar contra la crisis de valores imperante hay que formar a la humanidad a través de mensajes como los que llegan al lector a través de esta obra, con el objeto de que se actúe no solo desde el individuo, sino desde el Estado, de forma responsable frente a los retos que tenemos en este siglo XXI. Como han precisado recientemente Emilio Sánchez de Rojas y Rocío Canchari, a quien le agradezco mucho la presencia en esta sala, la responsabilidad de proteger se refiere a las obligaciones del Estado de prevenir atrocidades masivas, reaccionar cuando éstas ocurran y reconstruir también dichas atrocidades, lo que es trasladable, me parece a mí, al ámbito sanitario, alimentario, energético y de inteligencia artificial, pero sin olvidar que el Estado ha de ir de la mano siempre en esa triple tarea con todos nosotros, porque a fin de cuentas somos la sociedad civil. Muchas gracias. Pues ahora le doy la palabra al autor de la obra, que es el protagonista y el que nos puede explicar mejor que nadie sus aportaciones. Cuando quiera, Santiago. Bueno, muchas gracias. Después de esta introducción, pues es un poquito difícil, por lo menos estar al nivel, pero al menos voy a intentar hablar de mi libro, como decía aquel que salió en la tele, ¿te acuerdas, no? Primero, agradecer al Colegio de Abogados por haber recibido este acto, ¿no? Y haber dejado su espacio institucional preceptivo a la Junta de Gobierno y a su decano. Y quedó el capítulo de agradecimiento, siempre hay que hacerlo, es un clásico. A la editorial Colex también, porque siempre apoyó este proyecto desde el principio, le pareció interesante. En tercer lugar, a la presentadora, catedrática Cristina Hermida del Llano, que concibe la filosofía del derecho desde un aspecto interdisciplinar, directora de varios grupos de investigación nacionales e internacionales. Tenemos uno, la Rey Juan Carlos, de casi 25 profesores, directora de la revista de filosofía, es decir, está acostumbrada, digamos que bregada en el tema de la gestión académica de grupos de investigación, aparte de llevar su propia trayectoria investigadora de una manera pues conocida por la gran parte de los que estamos aquí, y por tanto agradecerle mucho su magnífica presentación, y también a la Universidad Rey Juan Carlos porque dio cobertura a este tipo de investigaciones que vamos haciendo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los aspectos, digamos, más llamativos de esta obra, ¿no? La estructura tiene una parte orgánica siempre, por tanto de un contenido teórico-filosófico, esto está claro. Como profesor de filosofía del derecho no puede ser de otra manera, y luego tiene en todas mis obras una parte jurisprudencial, con jurisprudencia al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque yo entiendo que las obras de estricta filosofía del derecho, sin ser interdisciplinares, solo las compramos los profesores de filosofía del derecho. Lo tengo más que claro, ¿no? Bien, ¿cómo surgió esta obra? Yo tenía una anterior obra, que era la de
la practicidad como principio general y otra como la misión, la practicidad de los principios generales del derecho. Y aparté el principio de responsabilidad del Estado porque creía que debería tener una entidad suficiente en una monografía. Tal es así que me temo que va a ser la primera parte. Bien, ¿qué ocurre? Es un principio general del derecho que existe siempre en casi todas las civilizaciones, pero yo he escogido 3 grandes modelos, ¿no? Roma, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. En estos 3 grandes modelos vemos que no existió un principio general del derecho concreto de responsabilidad del Estado, sino a los funcionarios que directamente y personalmente respondían con su gestión, ¿vale? Entonces, a partir de esa idea, el principal problema que nos encontramos es la responsabilidad de carácter legislativo, que es la que realmente nos lleva a esta obra, ¿no? El principal papel del Estado es un papel legislador. ¿Qué ocurre? Pues que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dicho, en una sentencia de 28 de junio del año 20, que nuestro sistema de petición de responsabilidad al Estado es un sistema que es contrario al principio de efectividad. Tenemos trabas, tenemos requisitos previos que no permiten dar desarrollo al artículo 106.2 de la Constitución, que recordaréis que es aquel que dice que los particulares pueden ser indemnizados, ¿verdad?, en sus derechos y bienes, siempre y cuando ese derecho haya sido, digamos, por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo en caso de fuerza mayor, ¿verdad? Bien, entonces se exige, por tanto, en nuestro recurso interno, nuestros recursos internos, unos requisitos muy, diríamos, enquistados. Se exige una sentencia desestimatoria, se exige que la norma contenga derechos, se exige que exista relación de causalidad directa, se exige que sea por una vulneración de derecho europeo. Bien. Entonces, indudablemente vemos que el tribunal nos ha dicho, ustedes no son efectivos en este principio general. Este principio general, ustedes ponen trabas para que realmente no sea efectivo. Hablo de un principio de responsabilidad del Estado como persona jurídica, colectivo, no el de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que ya sabemos que luego el Estado puede repertir en el funcionario. Y ese es la base, en cierta manera, de este libro, ¿no? Cuando surge la pandemia del año 2020, se crea mucho problema porque nos encontramos ante lo que los teóricos del derecho llamamos una laguna legal. No tenemos previsto este tema, no tenemos previsto las zonas de seguridad, no hay un protocolo normativo, ese protocolo normativo no lo exigen las administraciones. Por otra parte, no hay un conocimiento directo de todas las administraciones de las posibilidades que se están desarrollando por el Poder Central, y entonces un grupo de juristas nos reunimos y redactamos un recurso ante el defensor del pueblo, indicándole al defensor del pueblo, por supuesto, recurso que cayó en el archivo, de que el estado de alarma era inconstitucional, ante el gran asombro de muchos de nuestros compañeros. Luego hubieron 2 sentencias del Tribunal Constitucional que declararon el estado anticonstitucional. No había, pero no por ser anticonstitucional, sino porque realmente no tenía acomodo normativo lo que se estaba haciendo, porque no había norma de la ley a la ley, que era el principio que se decía. Bien, por ir acortando, porque tampoco quiero extenderme mucho, en el frente alimentario lo que analizo es el control de los alimentos, que es exhaustivo. Es verdad que hay una legislación tremenda, un crecimiento exponencial de toda la legislación administrativa, todos los nuevos problemas que tenemos ante las crisis, que ya ha citado antes la profesora Hermida, las vacas locas, la encefalitis espongiforme, la gripe aviar, la tuberculosis bovina, que en estos momentos está de moda, y analizo luego en la parte jurisprudencial, que ha resultado bastante interesante, tanto es así que el Colegio de Abogados de Granada me invitó a un seminario explícitamente a hablar del tema de las macrogranjas. Es
El tema de las macrogranjas como un tema fundamental. Yo me defino como un filósofo naturalista normativo, es decir, sí, creo en los valores, creo en todo lo que nos dicen los grandes filósofos, pero luego mi instrumento de trabajo es la norma. Kant no tenía el instrumento de trabajo de la norma. En Kant era la razón, en Kant era la moral. Nosotros tenemos la norma. Bien, pues la idea en el frente alimentario es muy clara. Si no existe una interoperatividad entre el Estado y los agentes implicados, no se va a resolver el problema. Yo quiero ser categórico en estos temas que os voy diciendo, ¿no? Bien, por iros un poco diciendo, ese frente alimentario y estos 4 frentes que he escogido están muy en conexión entre ellos. Porque es que el frente energético, que es el otro frente que analiza lo que son la energía renovable que el Estado tiene que ahora mismo potenciarla, la legislación sobre esa energía renovable, pero siempre en consonancia con el Pacto Verde Europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros hemos hecho una dejación de funciones y el Estado ha firmado una serie de obligaciones contractuales con la Unión Europea que son vinculantes y que no dependen de que mañana en el Gobierno esté Pedro o esté quien sea, sino que son pactos vinculantes para el Estado español. Por tanto, tengamos en cuenta que esto se tiene que cumplir como objetivos, ¿no? Por tanto, el frente energético es fundamental porque veremos que todos los frentes están absolutamente desarrollados, ¿no? Fijaos, el frente de la inteligencia artificial está conectado también con el frente del sector eléctrico, con el sector sanitario, con el sector educativo, con el sector alimentario, con el sector defensa, con el sector transporte. Y todos se reúnen por un único problema, que es el de fallo o de quiebra del sistema cuando el algoritmo no funcione. Ahora me detendré un poquito más. Os voy a, dar ideas, ¿no?, que están más desarrolladas en el libro, pero bueno, más o menos pinceladas de estas ideas, ¿no? La inteligencia artificial sabemos lo que es, sabemos que son aquellos instrumentos, máquinas que poseen habilidades humanas, de razonamiento, de aprendizaje, de creatividad, de capacidad. Y esa posibilidad de crear es el gran problema, pero es que Europa se ha obligado, todos sus estados, a una implementación de la inteligencia artificial, que no dependen del gobierno, que son obligaciones estatales, que esto es algo que muchos juristas no entienden. Oiga, es que usted no lo puede derogar cuando llegue, es una obligación de Estado. Entonces, este aspecto ético es el que también preocupa mucho a la Unión Europea. ¿Qué es lo que va a pasar con la preservación de los derechos fundamentales en la implementación artificial? ChatGPT, si lo habéis utilizado, es una maravilla, pero claro, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, ¿hasta dónde puede llegar la conexión de ChatGPT? Entonces, problemas de la invasión de privacidad, de la propiedad intelectual, de las estafas millonarias, de los hackers financieros. Se promueve incluso el estatuto de un hacker ético que apoye a las policías en el tema de la ciberdelincuencia. Estos son los nuevos temas que se tiene que ocupar la filosofía del derecho, a mi juicio. Hay un nuevo sistema, por tanto, de responsabilidad del Estado que surge de la ideología del distributismo del siglo XIX, esa ideología de una nueva ciudadanía, la responsabilidad del Estado compartida por Estado y ciudadanos, esa idea que ya venía de Chesterton, al cual siempre invito a leer, de Belloc, de sobre todo la doctrina social de León XIII, autores que ya apuestan por un Estado que realmente exija en sus obligaciones también que esos derechos comunitarios sean defendidos por el propio Estado para sus ciudadanos. Y sobre todo el cauce eficaz para la defensa de ese principio, que es uno de los grandes problemas que el libro trata, ¿no? El cauce eficaz, instrumental, procesal, para que esa eficacia sea posible, ¿no? ¿Qué ideas se pueden extraer de esta monografía así a grandes modos? Bueno, pues en principio no existió nunca, en estos 3 hitos que analizo, una petición de responsabilidad al Estado. Ni siquiera en el derecho romano la responsabilidad fue siempre al funcionario. Algunas asumieron los pretores, algunas asumió luego el Senado, pero no existió como responsabilidad colectiva del Estado.
En la Revolución Francesa pasa lo mismo. El Estado, en principio, confunde que sus actos son siempre soberanos y, por tanto, ¿cómo se mitigó la Revolución Francesa? Pues ya sabemos cómo, utilizando la guillotina, ¿verdad?, contra los funcionarios que directamente se les entendía culpables de acciones políticas. Y en la Revolución Rusa lo que tenemos ya es que las constituciones directamente asumen las obligaciones del Estado de una manera, por decirlo así, afirmativa, es decir, nunca se puede equivocar porque el propio Estado ruso tiene en su base la base sociológica de todo el pueblo que le apoya, ¿no? Bien, he hablado que hay dos contextos de dos derechos, que es el contexto de la responsabilidad en derecho laboral, esa dicotomía que existe entre el Estado clásico y el Estado social. El Estado clásico es aquel que de alguna manera apuesta por los derechos individuales, por el principio de la autonomía de la voluntad, por los derechos políticos, y el Estado social es aquel que tiene esa dimensión colectiva de los derechos y que admite correcciones sociales a los principios generales del derecho privado. Nuestra Constitución sabemos que está en un modelo, un modelo mixto entre estos dos esquemas, ¿no? Bueno, hablaba antes de la responsabilidad del Estado como legislador porque realmente es cuando nos damos cuenta de que estos daños se producen y nuestro ordenamiento jurídico fue uno de los primeros que supieron reaccionar. Todavía se pone como ejemplo la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 121 de la Ley de la Responsabilidad del Estado entre la doctrina administrativa como un ejemplo de responsabilidad que luego pasa a ser un principio constitucional, ¿no? Pero siempre fueron requisitos muy duros, siempre fueron requisitos de agotar todas las vías administrativas, de agotar las vías previas judiciales, no existía para nada una responsabilidad como principio general, sino siempre ateniéndonos a una casuística, ¿no? Fijaos bien, el acto más extremo que puede realizar el Estado es un acto inconstitucional, ¿verdad? Bueno, pues el Tribunal Constitucional, en una sentencia 45/89 de 20 de febrero, dice, bueno, será el propio Estado y el propio Tribunal Constitucional quien establecerá las consecuencias que esto pueda tener. Es decir, incluso cuando el Estado incumpla los proyectos de la Unión Europea, ¿no? En este sentido se puede otra vez decir, y mis alumnos, algunos por aquí, que me dicen que estoy obsesionado con las lagunas legales, pero es que yo creo que todo lo que ha habido en la pandemia ha sido una laguna legal, de una mala previsión del artículo 116. Bien, el propio Estado miembro es el que vigila las propias atribuciones legislativas y para ello incluso se ha explicitado en la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos Europeos, en el año 2020, el derecho a exigirle al Estado, oiga, mire usted, me está usted haciendo daño con las normas que está usted, obligándome a acatar, ¿no? Había, por tanto, una fase preparatoria, había una infracción que tenía que ser muy delimitada, tenía que demostrar la propia comisión quién ha de probarlo y todo el problema era la transposición de las directivas y la ejecución de las mismas que el propio Estado tenía que vigilarse. Pues bien, ahora he hablado en el libro, y lo ha dicho la profesora Hermida, en un nuevo contexto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la doctrina tradicional de las generaciones de derechos que hemos estudiado todos, civiles y políticos y, por otra parte, económicos, sociales y culturales, esto realmente está en desuso. Esto realmente, la diferencia está en simplemente la exigibilidad y que haya acción procesal, que sea judicial o que sea programática, como nos dijo. Y en este sentido perviven los dos modelos clásicos, el clásico y el modelo social, el modelo Estado gendarme y el modelo Estado interventor, ¿no? En este sentido, invito a leer siempre el magnífico libro Derecha e Izquierda de Norberto Bobbio, donde nos dice claramente que existe todavía los dos modelos y que existen todavía las interacciones de los dos modelos. ¿Qué problemas tenemos en la exigibilidad de los derechos sociales? Bueno, pues principio, en la adecuación de la normativa. Muchas veces no hay cauce. Este es un principal problema. Pero hay muchos más. La provisión de recursos judiciales efectivos para que eso se pueda llevar a cabo. La garantía de los niveles esenciales de los derechos.
¿Qué pasa con la prueba y la inversión de la prueba? ¿Cuáles son las estrategias para promover los derechos económicos, sociales y culturales a raíz de los derechos civiles y políticos? Y determinar cuál es la conducta de vida que debemos imprecar como contraria al derecho del Estado, ¿no? Por otra parte, hay un principio general que viene de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, en Rousseau, por aquí también hay algún experto en el Leviatán, que habla de la autorrestricción del Poder Judicial para las medidas políticas, para el enjuiciamiento de medidas políticas. No me meta usted en eso. Y sobre todo la ausencia de mecanismos tradicionales, que hay una escasa tradición en ello. Tenemos 2 pactos internacionales firmados que contraemos obligaciones como Estado. Da igual, hay vías directas, vías indirectas, queda mucho por hacer y prácticamente estamos sin que esos textos se cumplan. Hablaba antes de la educación porque el derecho de educación y el artículo 27 siembra esta idea de que no somos ciudadanos súbditos, sino que somos ciudadanos de plenos derechos. Y la legislación procesal va adquiriendo cada vez mayor la legislación de consumidores, de usuarios, de grupos de interés legítimo, y va dando cada vez más altavoz a los derechos colectivos. Bien, voy a dar pinceladas, como digo. En la responsabilidad del Estado voy a analizar ahora los problemas de la inteligencia artificial. Vamos a ver, estamos ante una revolución digital, no estamos ante un cambio, es una auténtica revolución. Pero hay que tener aspectos positivos de la inteligencia artificial, que los tiene y muchos, pero tenemos una potencialidad en cualquiera de los 2 frentes que digo, de alimentación, sanitario, energético. La obra analiza diversos informes de la ONU, de la Unión Europea, donde se alerta del principio del peligro de los estados, el principio ético, a la hora de implementar los sistemas de inteligencia artificial. El primer gran documento que analiza el libro es la Declaración de Toronto de 2020, ¿no? Donde ahí la idea central que os quiero transmitir es que las máquinas no pueden sustituir a los humanos. Así, me gusta ser claro en las conclusiones. Claro, los objetivos políticos y positivos son muchos, pero están los problemas de acceso de los datos, la discriminación en la brecha digital, la privacidad, la ciberdelincuencia. Hay un reglamento europeo de protección de datos, que ahora me referiré a él, que como principio fundamental tiene 2 grandes basamentos, ¿no? La privacidad y el consentimiento de los datos. Privacidad, por un lado, y consentimiento de los datos. Bueno, el propio ordenamiento jurídico europeo dice que tiene la sociedad civil que manejar un papel central también en la implementación de esta inteligencia artificial. Pero la preocupación, el libro lo analiza, es constante en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa, en la ONU, en el Comité de Ministros, es decir, hay un grandísimo problema ético. Vamos al tema que yo quiero ahora analizar, que es el del daño. Cuando se produce un daño por estos datos personales, nosotros hasta ahora íbamos manejándonos con una directiva, la 85-374 de 1985, que era por máquinas defectuosas, ¿no? Daños producidos por productos defectuosos. Bueno, realmente esto se ha quedado absolutamente antiguo, pese a que esta directiva en el año 2014 y en el año 2016 se vuelve a reformar, ¿no? Pero España asume, y es lo que decía antes, unos compromisos contractuales que ya no dependen de quién esté en el gobierno. Yo siempre digo a mis alumnos que aunque llegue uno y diga yo voy a transformar los derechos fundamentales, mire usted tiene el capítulo 1, título 2, le deja a usted muy complicado hacer esto. Entonces, España en esa ley de la inteligencia artificial crea incluso la sede física de la agencia física de la inteligencia artificial. Y en su punto 6 habla sobre la ciencia y la innovación. Y habla porque Europa se lo impone, no porque venga un señor y hable de resiliencia, hable de inclusión, hable de pacto verde. Bueno, ese señor podrá ser muy ecologista, pero es que son obligaciones que le impone Europa. Esto creo que hay mucha gente que no lo entiende, Bien, pues la estrategia española de la inteligencia artificial tiene 6 marcos de operaciones. Primero, el estado de la recuperación de los datos,
¿Qué se va a hacer con la recuperación de los datos ya utilizados? Primer punto. Segundo punto, la resiliencia. La resiliencia, que es palabra muy utilizada, es la adaptación de nuestro entorno a la propia nueva realidad digital. ¿Cómo lo vamos a adaptar? Esa resiliencia en economía, en derecho, en sanidad, en sociedad, etc. Además, tiene que implementarse el sistema pensando en las generaciones futuras. Esta es una idea que luego diré muy importante de una sentencia del Tribunal alemán. Se habla, por tanto, de una transición digital que lleve a la revolución digital y todo ello ante un crecimiento inclusivo, inteligente y sostenible, que no son palabras de ningún político, que son obligaciones contractuales establecidas por el Estado. Yo lo digo porque hay muchos compañeros que esto son cosas de este señor. No, mire usted, no son cosas de este señor, son obligaciones de Estado. Y esto usted tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, pues le voy a decir ahora por qué. Porque incluso en el año 22, en mayo, se dicta la Data Governance Act. La Data Governance Act es el reglamento de protección de datos europeos que pretende un nuevo modelo de intermediación de los datos. Colex acaba de sacar ahora una monografía estupenda, de nuevo, sobre el tema de la intermediación de los datos, y una cesión altruista de los datos cuando tengan un interés científico, histórico o de carácter positivo para la sociedad, ¿no? Pero el principio general de todas las legislaciones europeas tiene que ser el principio del entorno seguro. El entorno seguro en las administraciones de los datos, en su reutilización, y que esa responsabilidad del Estado impone también obligaciones para el sector privado, como ya tenemos en muchas ocasiones el delegado de protección de datos como obligación en cualquier sociedad, ¿no? Nuestra ley de 2018 establece los derechos digitales como tales y deja ese dato al interés histórico, científico, por el interés general, ¿verdad?, de su altruismo. Esa Data Governance Act es un nuevo modelo, digo, de intermediación de los datos. Y se habla de una estrategia europea de los datos. Por tanto, fíjate si el tema es de recorrido, que aparte que habréis visto por los medios de comunicación un manifiesto de los grandes magnates de los Big Data diciendo esto hay que pararlo porque esto es incontrolable. Aparte de eso, la propia Unión Europea ha creado un grupo de expertos para la interoperabilidad de los datos para la intermediación. El peligro está ahí, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay dos principios que la legislación debe respetar: el principio del consentimiento y el principio de la privacidad. Vamos a los problemas concretos de la legislación en inteligencia artificial. Como os decía antes, hablamos de una responsabilidad por daños por parte del Estado, pero no me estoy refiriendo a la responsabilidad penal, que ya tenemos rota la teoría de la responsabilidad y tenemos artículos como el 31 bis del Código Penal, etcétera, sino a esas obligaciones que el Estado español ha adquirido en el Plan Digital 2025, que obliga a los Estados a las mejoras digitales de seguridad en los servicios públicos, de tal manera que la Comisión impone esa interconexión con los datos seguros entre los países. Y esto me gustaría destacarlo porque los documentos normativos que analizo ya vienen desde el año 2017 sosteniéndose uno tras otro en el Parlamento Europeo, y como la asunción de responsabilidad por parte del Estado de que los datos que se utilicen no tengan otro fin nada más que el adecuado. Y analiza el documento 2017 el problema de los robots. No entendamos el robot como el androide en cuantos en la tercera fase, que es aquí. Es que aquí la gente tiene una cultura muy estadounidense a veces, ¿no? No, son aquellas máquinas que tienen poder y decisión de autonomía. ¿Tenemos una nueva categoría de sujeto? Parece que no, ¿verdad? Bueno, la personalidad jurídica no es una ficción. ¿No podemos crear otra ficción? Bueno, yo lo dejo como autores que ya lo sostienen, ¿Por qué un robot es responsable de los daños a terceros? ¿Qué aplicamos? Las normas de fabricante que tenemos, que ahora diré, las normas del operador, el propietario. Un dron puede utilizarse para llevar medicinas en un pueblo aislado, pero sabemos que se está desarrollando también una actividad bélica con un dron, ¿verdad? Por tanto, la responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos es la única que hasta ahora teníamos.
Y es el gran problema. ¿Qué hacemos con esos daños que se dan, ¿no?, a los derechos fundamentales, las vulneraciones a los derechos fundamentales? Y tenemos que hablar de una normativa, y tenemos que decir que el daño no solo es un perjuicio económico, y tenemos que decir que hay que probar el daño, y que tiene que haber un nexo causal, y que tiene que haber un perjuicio también sufrido, y tenemos que decir que en esta legislación vamos a ir otra vez a la legislación civil, a la responsabilidad civil por daño y por el daño causado, sin juzgar intenciones. No sé si me estoy explicando. Es lo que vamos y es así. La ley española lo que quiere es que haya, y europea, una identificación en las partes, y para eso se propone como analogía, instrumento que yo utilizo también mucho con mis alumnos de teoría del derecho, la analogía cuando hay laguna jurídica, ¿no?, la legislación del seguro. Bueno, se pretende crear un seguro de compensación y que cada robot tendrá su matrícula con su seguro de responsabilidad civil. Pero, claro, habrá que ver qué datos maneja el robot y qué datos consentimos que maneje el robot, porque es que en ChatGPT hay muchos datos que están infringiendo ya el derecho de autor, por ejemplo. Yo lo digo para que se sepa lo que está pasando, ¿no? Nosotros seguimos actualmente con la Directiva 85/374. Como veis, soy un filósofo del derecho, pero muy apegado a la norma, porque podría hablar de la ciudad de Dios de San Agustín, que me interesa mucho, pero me tengo que centrar en temas de interoperabilidad interdisciplinar, sobre todo cuando ahora la nueva legislación universitaria dice que van a desaparecer las áreas, ¿verdad? Que es una cosa que no sabemos por qué área. Bueno, doña Cristina ya sabemos que ha acreditado por filosofía del derecho, pues a lo mejor los demás podemos acreditar por, no sé, anatomía patológica, que también puede tener algún tipo de conexión con el derecho. Bien, que la tiene. ¿Cuál es la teoría tradicional y de la inteligencia artificial? Sabemos, como os decía, que los robots son personas autónomas, ¿no?, personas entre comillas. Respecto a los drones hay menos problema porque hay legislación administrativa que ya en cada estado hace que sea legislación de responsabilidad civil la que se aplica en cada estado miembro. Pero en la responsabilidad por algoritmos, por maquinaria, por TEDs, ¿no?, jurismedia, etcétera, todas estas cosas que hoy ya hay probabilidades, ¿verdad?, de que ganes o que pierdas el caso. Decía el otro día un profesor, amigo mío, que si él en un contencioso hubiera ganado con el ChatGPT, pero sin embargo en los tribunales lo perdió. Bueno, pues es que el factor humano está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades doctrinales tenemos y qué analiza el libro? Primero, veremos a ver si es posible otorgar o no personalidad a estas máquinas, porque la categoría filosófica de persona, voluntad y entendimiento, los tres grandes autores de la categoría de persona son Sócrates, Kant y luego modernamente Jean-Paul Sartre, que se dedican enteramente al concepto de persona. Bueno, trasladar esa responsabilidad ¿a quién? Al fabricante si el producto es defectuoso, pero ello es aplicable a los drones cuyo uso será causante de daños. Contaba el otro día un profesor en el seminario de Filosofía del Derecho que estos coches que no tienen ahora mismo conductor, que iban tan tranquilos, le deslumbró un rayo de sol y el coche giró y perdieron el control y tuvieron un accidente. ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿El fabricante? ¿Quiso eso el fabricante? ¿Ha habido un error? Es que asignarle esa responsabilidad al usuario, al robot o al propietario, veremos a ver cómo se hace, ¿no? Sabéis que estamos pendientes del famoso reglamento de la protección de datos definitivo. Entonces, la respuesta quizás más lógica en nuestro derecho sea la de ir, digamos, integrando estos dos principios, ¿no? La fabricación y el uso. El uso como propietario, ¿verdad? Y el fabricante cuando este, efecto se pueda dar, ¿no? Lo que pasa es que no se puede renunciar a los principios éticos, y esto es tarea de los principios de los filósofos del derecho. En esos repositorios de datos personales siempre hay que ir con los grandes principios del derecho, la igualdad, la trazabilidad de la investigación, qué es lo que pasa con un dato, el error que ha habido en la legislación penal de cierta ley que todos sabemos ha sido porque los principios generales del derecho no se derogan, las normas sí. Entonces, ha habido reclamaciones ciudadanas que podrán ser en grupo de orden civil y hay que ver cómo se limitan, cómo se prohíben el uso de datos y las acciones de cesación de esos datos, ¿no? Y esto es algo que se tiene que hacer conjuntamente por toda la Unión Europea.
que no depende de la voluntad política de un señor, que esto es una idea que quiero subrayar. Bien, paso un poco al frente energético. Todavía me quedan aproximadamente como media hora de exposición, pero no digo tanto, pero voy a intentar ir muy rapidito. Bien, la responsabilidad energética tenéis que verla pareja siempre al medio ambiente, siempre. Es decir, el artículo 45 de la Constitución nos habla de una conservación de los recursos naturales y, por tanto, el derecho comparado del año 78 anterior no tenía esa preocupación, si acaso la Ley Fundamental de Bonn. La Ley Fundamental de Bonn sí, y los tratados fundacionales de la Unión Europea también hablaron de la protección de la mejora del medio ambiente y de las políticas medioambientales. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que nosotros tenemos que tener en cuenta que esa responsabilidad de la energía va de la mano del medio ambiente y, por tanto, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia nos dice que ha habido compromisos de los Estados, Copenhague de 2009, compromiso de Kioto de 1997, obligación de preservar el medio ambiente. En el plano internacional la preocupación es constante. Analizo sobre todo el Acuerdo de París de 2015, mediante el cual la temperatura no puede subir nada más que un 1,5 hasta el año 2025, a ver cómo lo van a resolver. Se habla, por tanto, de un cambio energético y sobre todo, que hemos firmado el Pacto Verde y de la Ley Europea del Clima en junio de 2021, que esto es una obligación estatal, queridos colegas juristas y amigos. Entonces, es una obligación estatal. Esto es un problema que tenemos que resolver, ¿no? Tenemos muy claro que, además, la legislación, en una directiva que teníamos del año 85, imponía a los proyectos públicos y privados el llamado impacto ambiental, que ahora has oído, que luego España no lo introduce como obligatorio en cualquier proyecto urbanístico hasta el año 2006. Analizo en el libro las macrogranjas. Las macrogranjas, su gran problema, no sé si sabéis cuál es, son los excrementos, los llamados purines de los ganados, que eso intoxica el agua y que ese agua va a los bebibles humanos, que puede intoxicar también a la vez la alimentación de las otras propias especies de fauna. Por tanto, cuidado con estos temas, que aquí va todo unido. Estos son frentes que académicamente se ponen separados, pero es que van unidos. Bien, vemos que esa evaluación, ese impacto ambiental, es obligatorio ya, y que esa directiva del año 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo dicen que tiene que absolutamente cualquier proyecto tener un estudio ambiental en su transformación, y propone además que esa transformación a la nueva energía siempre tenga ese plan de recuperación y de resiliencia. ¿Qué se pretende? Algo muy unido con el transporte también. ¿Qué se pretende? Que ese proyecto de recuperación nos lleve a una neutralidad climática, dice la legislación europea, a la movilidad de vehículo eléctrico. La ley de 2021, de mayo, y ya impone la obligación de que haya puntos de recarga a los titulares de suministros eléctricos. Una obligación que dejaba entrever la ley del año 98 de hidrocarburos. Es que todo tiene la racionalidad del legislador, que a veces se rompe y a veces no. ¿El problema cuál es? El problema lo analiza muy bien algunos autores economistas, la era del fin del combustible fósil. Y, por tanto, los daños que nuestro entorno analiza ese combustible fósil. Problemas de la energía nuclear, las consecuencias de la basura nuclear, de su entorno, de los residuos, de los incendios. Ya sabéis por ahí que hay quien niega el cambio climático, pero es que hay también quien negó la pandemia. Es decir, y esa energía renovable es la apuesta. ¿Qué es energía renovable? Lo dice la ley de 2021, aquella que se obtiene de fuentes teóricamente inagotables. ¿Por qué digo teóricamente? Porque alude al sol, a la biomasa y al agua. Que yo sepa, el agua inagotable, en fin, que se lo digan a nuestro sector agropecuario, ¿verdad? Que se lo digan a nuestro sector agropecuario. Y sobre todo, que no produzcan gases de efecto invernadero, que este es el gran problema. El efecto invernadero, el CO2. Bien. Este sistema lo tenemos ya como algo cerrado porque tenemos que seguir para adelante, porque resulta que el sistema energético desde el compromiso de Kioto de 1997 es un compromiso estatal.
y algo reconocido luego por la ONU, que anteriormente había sido ya documentado en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, que también analizo, pues estos son todos documentos normativos. Claro, la alternativa a la energía nuclear es esa nueva energía renovable para conseguir un concepto que todos tenéis en mente, desarrollo sostenible, que es aquel que tenga continuidad en el tiempo, que no genere CO2 y que no genere residuos de complicado tratamiento. Esas son las energías renovables. Fíjate, al compromiso de Kioto en el año 97 hay otros compromisos, por citaros algunos. Ya en Viena, en el 93, hay una conferencia. Hay otro compromiso en Copenhague en el año 95, hay informes continuos, sobre todo la conferencia de Monterrey del año 2022. Hasta el momento ha habido 4 conferencias climáticas, ¿no? 1994, 1998, 2002 y 2006. Y en todas ellas se establecen unas líneas estratégicas, pero que sobre todo esas líneas quedan bien delimitadas en el año 2008. Y España comparte esas estrategias climáticas. Y es la sostenibilidad, que satisface necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Tema interesantísimo para los filósofos del derecho, cuando el sujeto de derecho todavía no lo tenemos presente, porque nuestra legislación habla del sujeto de derecho cuando ya ha nacido, ¿verdad? Sujeto de derecho, tanto persona física como persona jurídica, derechos de sucesivas generaciones, ¿no? Y esto es un tema muy importante. La cumbre de Johannesburgo del año 23 establece una conclusión: crecimiento económico y desarrollo no han ido juntos. Y, por tanto, para que ese desarrollo sea solidario, ya no hace falta medirlo en Producto Interior Bruto o en renta per cápita, sino que se establecen las llamadas normas ISO, o sea, las normas estándares por la ONU, que, fijaos, llega a establecer 134 indicadores de desarrollo sostenible. No solamente el sexo, sino la riqueza, la tasa de crecimiento, el paro, los ingresos por edad, por provincia, o sea, unos indicadores tremendos, porque se parte de que el cambio climático es una realidad y que el pico de las emisiones se va a producir en el año 2025. Ya sé que hay por ahí algún gurú que va diciendo que el cambio climático no existe, que esto es una tontería, pero es verdad que esto no lo sostiene ya científicamente nadie, que no exista un problema del crecimiento exponencial e industrial con respecto al clima, ¿no? Fíjate, en el año 2022 se produce la llamada la cumbre de la Organización Meteorológica Mundial, y ahí se dice: oiga, mire usted, por favor, adopten medidas. Solamente 24 países han mejorado sus planes para luchar contra el cambio climático. Y encima, para mayor INRI, ha venido la guerra de Ucrania para apostar todavía más a las energías antiguas, no a las renovables, por el problema que hay de suministros. Esto obedece también a la tensión política, obedece también a los pocos mecanismos coercitivos que tiene el compromiso de Kioto, también al derecho flexible, derecho internacional medioambiental, que es muy flexible en sanciones, y no entro a valorar las posturas de negación que también vienen en el libro, los negacionistas, los retardistas, los escépticos en la graduación, los negacionistas relativos, los evolucionistas modernos, etc. Todo esto, documentos de sociología jurídica analizados. Y aparte de ello, ya voy terminando, la estrategia del greenwashing, que es esa estrategia para dulcificar el cambio climático de muchas empresas que lo que hacen es eludir las pruebas de biolimpieza. Tenemos el Dieselgate, tenemos el caso de Volkswagen y el cártel que también existió de los catalizadores, y para ello el Acuerdo de París de 2015 lo que hace es aprobar un paquete, ¿no? El paquete 2030, que también lo analizo ahí, y la prohibición de comercializar vehículos de combustible en el año 2035, que llegará en ese acuerdo 2022, y unas reducciones del CO2 hasta el 50%, el 55% de los vehículos nuevos y el 50% de las furgonetas también de este tipo. Claro, son medidas que los estados tienen un poco de miedo porque también conllevan, lógicamente, reducción de los puestos de trabajo. Todo va unido.
Entonces, en el año 2030, los fabricantes, si siguen comercializando vehículos combustión, van a tener que pagar una tasa de 95 € por cada gramo de CO2 kilómetro por encima del objetivo calculado. Y, por tanto, tenemos que hacer una adaptación absoluta a la legislación para evitar los gases de tipo invernadero, las energías renovables, y el propio sector eléctrico tiene que hacer depender nada más nada menos que un 45% de su generación eléctrica de energías renovables. Es que esto son objetivos muy ambiciosos, pero todos ellos objetivos estatales. Es decir, que hay unas elecciones en el 23 de julio, llega otro señor y esos objetivos los tiene que cumplir de forma normativa. Como, por ejemplo, el objetivo de flexibilizar la energía fotovoltaica para el autoconsumo. Como, por ejemplo, la reforma que tiene que hacer del sector eléctrico en un plazo de 12 meses. Y esto son todo obligaciones del Estado, porque la cumbre del cambio climático en el Pacto Mundial de 2019 no solo le impone al Estado esas obligaciones, sino que al propio sector empresarial le impone que invierta en medidas de cambio climático, en acciones de mitigación para el CO2, en la captura de carbono, en la medición de carbono, en la formación de los empleados del desarrollo sostenible. Bien, lo que quiero deciros con esto es que hay un convenio marco del año 2019 que la ONU establece que sean medidas de la llamada tutela ambiental. Y cada 5 años, después de esa convención, los Estados tienen que dar cuentas. El próximo año, o sea, este año 2023, hay que dar cuentas de ver lo que se ha hecho. Para terminar, agradeciéndoos vuestra atención, quiero citar una última sentencia, que es la del Tribunal Constitucional alemán, del año 24 de marzo de 2021, muy interesante, sobre 4 recursos de amparo que se habían planteado por el objetivo de la reducción de gases, ¿no?, hasta el año 2030. Y dice el tribunal, oiga, ¿y después de 2030 qué pasa? Que ya otra vez se permite aquí que todo el mundo vuelva a las energías anteriores. Pero la sentencia es importante porque habla jurídicamente de la orientación de los nuevos derechos, de distribuir las cargas para las generaciones futuras, habla de las organizaciones como obligaciones positivas de los Estados. No se crea un derecho subjetivo medioambiental, pero se crea el riesgo diacrónico de los derechos fundamentales, es decir, el riesgo paralesivo, o sea, de las generaciones futuras, de los riesgos de la propia sociedad en su actuación económico y social. Para terminar, y agradeciendo también la paciencia de los señores que verán esta grabación mañana en la web del Colegio de Abogados, porque streaming en directo no ha funcionado. Temas de conclusiones. Quiero básicamente solamente deciros 4 ideas. La primera, se tiene que reformar el procedimiento de responsabilidad de los Estados, no tiene que ser esa responsabilidad excepcional y debe favorecer todo tipo de derechos sin generaciones o transformaciones. Claro, todo esto lo digo luego porque le toca al Poder Judicial el que tiene que resolver la exigencia de esos derechos. Por eso la segunda parte, en la que ya no quiero entrar, porque estaría otra media hora, es sobre estudio punto por punto de cada sentencia del Tribunal Supremo que analizo de cada uno de los puntos que trata el libro, el cual animo a su lectura, como es lógico, ¿no? Segundo punto, el derecho interno no es el que importa para que se responsabilice el gestor. Dependerá de cada Estado. Allá cada Estado cómo gestione esa acción de repetición, pero también gestione los actos de Estado. Gestione los actos de Estado. Por eso en el libro hablo de la responsabilidad política como mera responsabilidad electoral, porque no hay ninguna otra. Tercero, no existe un mecanismo de petición de la responsabilidad porque, pese a que hay documentos normativos que establecen obligaciones, luego esas obligaciones se quedan en nada porque no tienen aspecto sancionador. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, cuando les explico el tema de la sanción, digo, ¿se imagina usted una ley general tributaria que dijera pague impuestos el que quiera? Claro, el jurista se ríe porque es que no es concebible, ¿no? Son las llamadas normas de trato social que decía Legado a la Cámara. Y última idea, es la que se debe determinar el derecho de las nuevas generaciones. Depende de una cosmovisión. ¿Qué cosmovisión va a tener el jurista? Si la biocéntrica o la teocéntrica, porque desde luego la naturaleza como sujeto de derecho
se lo han planteado diversos autores, la Pachamama, que decían los hispanoamericanos, pero el hombre como centro o el hombre como sujeto que cuando la naturaleza se pone en marcha simplemente es un ser anecdótico. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta que estos nuevos frentes quedarán abiertos. Muchas gracias por vuestra atención. He intentado ser lo más breve posible. Muchas gracias. Se levanta la sesión.